En 2025 todavía hay celulares antiguos que se siguen vendiendo como pan caliente y algunos te van a sorprender. Curioso, hoy te voy a mostrar 7 de ellos, así que sigue viendo el video y no te los pierdas. Número 7. Samsung Galaxy S3 Mini. ¿Te acuerdas de este pequeñito? El Samsung Galaxy S3 Mini fue el sueño de muchos en el 2012, pero en 2025 es solo un recuerdo del pasado. El Galaxy S3 Mini salió hace 13 años, cuando Samsung dominaba el mundo con su serie S. Era la versión compacta del legendario S3. Contaba con una pantalla Super AMOLED de 4 pulgadas, una cámara de 5 megapíxeles y una batería que, aunque pequeña, era suficiente. En esa época, tener un teléfono así era bien visto. Pesaba poco, tenía botones físicos y sí, podías sacar la batería y cambiarla tú mismo. Hoy suena impensable, pero en su momento era el futuro en tu bolsillo. Sin embargo, los recuerdos son una cosa y la realidad de 2025 es otra, así que vamos a ver que también envejeció. Quizás sea la nostalgia, pero tengo que admitirlo, su diseño aún me parece atractivo, compacto, cómodo en la mano y con ese estilo clásico que muchos extrañamos. No obstante, cuando pasamos de la apariencia al uso, la historia cambia. La mayoría de aplicaciones actuales simplemente no funcionan. WhatsApp, YouTube, Instagram, algunos ni siquiera se instalan. Sobrevivir con este teléfono hoy sería prácticamente imposible, a menos que recurras a actualizaciones no oficiales, esas que algunos usuarios instalan para darle una segunda vida. En cuanto a la cámara, esos 5 megapíxeles ya no impresionan a nadie, las fotos salen con poco detalle y colores apagados, y la batería, bueno, no está muerta, pero apenas resiste unas horas de uso moderado. En su época duraba el día entero, hoy apenas sobrevive al café de las mañanas. En resumen, sí, sigue funcionando, y me sorprende ver cómo algunas personas todavía lo mantienen como su celular principal, pero claro, no sería justo quedarnos solo con la nostalgia, así que veamos qué pasa si lo comparamos con un celular actual gama de entrada, como el Galaxy A16, que cuesta menos de $120. Para empezar, la pantalla. El S3 Mini tenía un panel de 4 pulgadas con resolución 800 x 480 píxeles, en cambio, el A16 llega con 6.7 pulgadas Full HD Plus. En potencia, el cambio también es brutal. El S3 Mini apenas tenía 1 GB de RAM, mientras que hoy el estándar mínimo es de 4 GB de RAM. Y los saltos más grandes están en la cámara y la batería. De un lente de 5 megapíxeles, ahora saltamos a 50 megapíxeles, mientras que de una capacidad de batería de 1500 mAh a 5000 mAh. Así que sí, el tiempo ha pasado factura, pero también nos recuerda lo mucho que ha evolucionado la tecnología. No te voy a mentir, el Galaxy S3 Mini no tiene sentido como celular principal en 2025. Sin embargo, hay algo especial en tenerlo en la mano, así que si encuentras uno por ahí, no lo tires. Número 6. iPhone 8. Y si te dijera que el iPhone 8, sí, ese del 2017, sigue siendo un teléfono increíble. El iPhone 8 salió en 2017, marcando el final de una era. Si tuviéramos que compararlo, sería como el asteroide que extinguió a los dinosaurios, ya que fue el último modelo con el botón Home. Móvil dato del día, ¿sabías que nunca hubo un iPhone 9? Aunque si crees que me equivoco o te hice pensar en la respuesta, déjame tu opinión en los comentarios. En su momento, el iPhone 8 fue potencia pura, traía el chip Apple A11 Bionic, grababa en 4K y tenía carga inalámbrica, algo que en ese tiempo era muy sorprendente, pero claro, eso fue hace casi 8 años. En 2025, ¿cómo se siente usarlo? Con su chip A11 Bionic, aún sigue siendo muy capaz. Para las redes sociales, navegación y tareas diarias, todo fluye gracias a la optimización de Apple. Sin embargo, si lo llevamos a un uso más exigente, como editar videos o jugar videojuegos, sí notarás que los tiempos de carga son mayores y que hay limitaciones con la fluidez. Pero siendo honesto, si le das un uso básico, podría cumplir. Además, un punto que pocos mencionan, el Touch ID sigue siendo un encanto. Y hablando de lo que aún es un encanto, hablemos de su cámara y batería, porque sí, puede tener sus años, pero todavía sabe defenderse. La cámara principal es de 12 megapíxeles y la frontal de 7 megapíxeles, ambas capaces de ofrecer fotos con ese toque natural que Apple ha sabido mantener con los años. Eso sí, cuando cae la noche, se nota la edad, ya que no tiene modo nocturno, y es ahí cuando el ruido
aparece, pero para redes sociales o fotos del día cumple sin problema. Por otro lado, respecto al video, el lente principal puede grabar hasta en 4K 60 fps, mientras que el frontal hasta 1080 a 30 fps, siendo una opción sólida si quieres grabar algunos clips o crear contenido casual. Ahora, aquí viene un punto débil, la batería, la cual tiene una capacidad aproximada de 1821 mAh, y siendo honesto, no esperes una maratón de uso, ya que incluso si solo lo usas para cosas básicas, vas a tener que cargarlo 2 o 3 veces a lo largo del día. Sin embargo, no sería justo hablar del iPhone 8 sin compararlo con lo que tenemos hoy. Obviamente, no lo voy a poner frente a un iPhone actual porque la diferencia sería brutal, así que seamos más justos. Comparémoslo con el Samsung Galaxy A16, un gama de entrada que ronda los $120. Por lo tanto, empecemos con la pantalla. El iPhone 8 trae un panel IPS LCD de 4.7 pulgadas, mientras que el Galaxy A16 llega con un panel Super AMOLED de 6.7 pulgadas, habiendo una diferencia de tamaño y resolución abismal. Por otro lado, en potencia el antiguo Apple A11 Bionic todavía sorprende, sigue siendo capaz y en muchos casos supera procesadores económicos actuales. No obstante, la RAM le pasa factura. El A16 viene con más memoria, lo que le da ventaja en multitarea y fluidez. Y llegamos al punto más débil del iPhone 8, la batería, donde lastimosamente no hay competencia. Con solo 1821 mAh, no puede competir frente a los 5000 mAh del Galaxy A16. Así que si buscas autonomía, este pequeño no es para ti, a menos que vivas pegado al cargador. Entonces, después de todo lo que hemos visto hoy, ¿por qué deberías comprarlo? Más que por potencia o batería, por algo mucho más simple, porque el iPhone 8 sigue siendo confiable, ideal para un uso básico, con un diseño compacto, rendimiento estable y cámaras que cumplen. Número 5. Samsung Galaxy J7. Empecemos por lo primero, el precio, y debo decir que me sorprendió bastante. Aunque algunos lo ofrecen por $44, en varios marketplaces se puede encontrar incluso por $20. Sí, escuchaste bien, $20, lo que cuesta básicamente una salida al cine, y quizá esa sea una de las principales razones por las que muchas personas todavía lo compran. Claro que detrás de un precio tan bajo también se esconden varias limitaciones de las que te hablaré más adelante, pero antes veamos algo importante que también ha envejecido su diseño. En cuanto al diseño, admito que el J7 tiene su encanto clásico, teniendo características que nos transportan al pasado, como el icónico botón físico de inicio y la batería extraíble, algo que hoy ya no se ve, pero que muchos usuarios siguen valorando. Y aunque su diseño ya no luzca moderno, es curioso cómo todavía transmite esa sensación de durabilidad con materiales tan simples. Sin embargo, bonito por fuera no siempre significa impresionante por dentro, por lo que cómo se comporta su pantalla. Este modelo cuenta con una pantalla Super AMOLED de 5.5 pulgadas y resolución HD, características que en su momento destacaban bastante, ya que lo común eran las pantallas IPS LCD. Además, es curioso pensar que antes un celular de 5.5 pulgadas se consideraba grande, y ahora le decimos grande a los modelos que pasan los 6.8 pulgadas. Aún así, su pantalla sigue viéndose decente. Por otro lado, llegamos a lo que realmente más te interesa: cómo rinde en 2025. El Galaxy J7 puede ser encontrado en dos versiones, con el Exynos 7580 o el Qualcomm Snapdragon 615, y aunque ambos ya tienen sus años, para tareas básicas aún se defienden. Sin embargo, no esperes milagros. Las apps modernas exigen mucho más y el sistema puede sentirse algo lento a veces. Eso sí, no olvides que ya no recibe actualizaciones oficiales, por lo que algunas aplicaciones podrían dejar de ser compatibles con el tiempo. Y claro, puede que ya no sea el más rápido, pero ¿será capaz de sacar una buena foto? Este modelo cuenta con una cámara principal de 13 megapíxeles y una frontal de 5 megapíxeles. En su momento fueron referentes. No obstante, eso fue hace varios años, y si bien actualmente todavía captura imágenes aceptables, no esperes la nitidez ni efectos de desenfoques actuales. Aún así, si no buscas la perfección, podría cumplir. En resumen, puntos positivos, precio muy bajo
y su diseño clásico. Puntos negativos: su rendimiento limitado, ya no tiene actualizaciones y sus cámaras son básicas. En conclusión, el Galaxy J7 puede seguir vivo, pero apenas respira, por lo que lo recomendaría en 2025. Personalmente no, a no ser que quieras un celular de respaldo. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar. No solo impulsa el canal, también me motiva a seguir trayendo más contenido para ti. Número 4. iPhone 7. Muchos dirán que el iPhone 7 ya murió, pero lo sorprendente es que todavía miles de personas lo usan a diario. ¿Por qué? Empecemos por lo básico, el precio, el cual ronda entre 70 y 100 dólares, siendo uno de los principales motivos por lo que las personas lo compran, ya que cuestan mucho menos que un par de zapatillas. Así es, hablo de TI Force One, pero lo más interesante no es lo que pagas, sino lo que obtienes por ese precio, porque sí, puede que el iPhone 7 ya tenga sus años, sin embargo, todavía conserva detalles que lo hacen especial. Por ejemplo, su diseño. En un mundo lleno de teléfonos gigantes, este tamaño compacto se siente refrescante, es liviano, cómodo en la mano y tiene ese estilo clásico que muchos extrañamos. Personalmente me sigue encantando el acabado del iPhone 7 y sobre todo esa manzanita en la parte trasera que refleja la luz con un toque elegante, simple pero con presencia. Eso sí, hay algunos puntos que debes tener en cuenta. Este modelo ya no trae entrada para audífonos y su puerto sigue siendo Lightning, así que ojo con eso. Pasando a la pantalla, tenemos un panel IPS LCD de 4.7 pulgadas. No es enorme, pero justo eso es parte de su encanto, y si bien no es la pantalla más moderna, cumple más que bien para el día a día. No obstante, no esperes tasas de refresco altas ni resolución Full HD, ya que estamos hablando de un panel clásico, y eso para muchos es más que suficiente. Pero claro, bonito diseño, decente pantalla, sin embargo, ¿cómo rinde en 2025? Sorprendentemente se defiende, pero no te voy a mentir, lleva el chip Apple A10 Fusion, que se desempeña bien en tareas básicas. No obstante, si piensas en jugar o realizar multitarea, notarás sus límites. Además, un detalle importante, el iPhone 7 ya no recibe actualizaciones de iOS, lo que significa que algunas apps ya dejan de dar soporte. Asimismo, al no tener parches de seguridad recientes, puede ser un punto débil si lo usas para temas más sensibles, pero para alguien que solo quiere un teléfono estable, fluido y con iOS, el rendimiento sigue siendo más que aceptable. En cuanto a la batería, bueno, aquí sí se nota el paso del tiempo. El iPhone 7 tiene apenas 1960 mAh y eso hoy en día se queda corto. Adicional, no tiene una carga rápida moderna ni conector USB tipo C, por lo que si buscas darle un uso muy intenso al celular, vas a tener que cargarlo varias veces en el día. Ahora, puede que la batería no impresione, pero ojo, porque lo que viene podría sorprenderte, o tal vez no. En el apartado fotográfico, el iPhone 7 cuenta con dos lentes, un principal de 12 megapíxeles y un frontal de 7 megapíxeles. Y sí, puede sonar poco para los estándares de hoy, pero se defienden. En condiciones de buena luz, las fotos salen bien, ofreciendo resultados decentes si quieres subir algo a tus redes sociales. Sin embargo, de noche, la historia cambia un poco, aparece el ruido, los detalles se pierden y el rango dinámico se reduce, pero aún así es usable. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar. No solo impulsa el canal, también me motiva a seguir trayendo más contenido para ti. En resumen, puntos positivos: su diseño compacto y rendimiento decente para tareas básicas. Puntos negativos: su batería es limitada, ya no recibe actualizaciones de iOS y sus cámaras no son de las mejores para los estándares actuales. En conclusión, el iPhone 7 puede ser un modelo antiguo, sí, pero demuestra que Apple construía teléfonos para durar. Número 3. Samsung Galaxy S10e. Cuando Samsung lanzó el Galaxy S10e, no buscaba el teléfono más grande ni el más exagerado, buscaba algo diferente, un gama alta compacto, rápido y pensado para quienes querían potencia sin cargar un ladrillo en el bolsillo. Y si tú alguna vez lo tuviste en la mano, seguro recuerdas esa sensación, ligero, cómodo, casi como si te devolviera ese feeling de cuando los teléfonos eran simples pero potentes. Pero aquí viene lo interesante, han pasado varios años, el mundo de los smartphones
smartphones ha cambiado por completo y sin embargo, este pequeño sigue apareciendo en listas, comparativas y recomendaciones. Y la pregunta es inevitable, ¿cómo un teléfono de hace tantos años sigue siendo tan relevante? Pues agárrate, porque lo que te voy a mostrar a continuación puede sorprenderte. ¿Cómo rinde el Galaxy S10e en 2025? El Samsung Galaxy S10e tiene como procesador el Exynos 9820, quien todavía mueve las apps del día a día con fluidez. Y sí, en videojuegos también responde. Sin embargo, en títulos como Call of Duty Mobile o Asphalt, es recomendable no ponerse exigente con los gráficos. Además, algo que muchos olvidan es su pantalla, porque aunque no sea enorme, su panel Dynamic AMOLED sigue siendo brillante, nítido y con ese contraste que Samsung dominaba antes que otras marcas se pusieran al día. Pero claro, no todo es rendimiento, porque si hay algo que define a un smartphone hoy en día es su cámara y su batería, y aquí es donde muchos se preguntan, ¿logra mantenerse a la altura? Este modelo cuenta con un lente principal de 12 megapíxeles, un ultra wide de 16 megapíxeles y un frontal de 10 megapíxeles, quienes siguen cumpliendo para fotos casuales. Ahora, la batería, aquí es donde la edad sí pesa un poco. El S10e nunca tuvo una batería grande y en 2025 depende del estado en el que esté la unidad. Con una batería reemplazada te puede aguantar el día con uso moderado. Con la batería original, prepárate para cargarlo varias veces al día. Aún así, lo interesante aquí no es solo cómo rinde, sino cómo se compara con los gama de entrada del 2025. En potencia, incluso con su Exynos 9820, el S10e todavía se defiende. No va a ganarle a los procesadores más recientes, pero su fluidez en tareas diarias sigue sintiéndose bien. En cámaras pasa algo similar. Quizá no tenga los sensores más modernos, pero en color, video y rango dinámico todavía compite y a veces gana. No siempre, pero más de una vez te va a sorprender. Eso sí, en batería y en actualizaciones no hay discusión. Los gama de entrada actuales le ganan por goleada. Más capacidad, más eficiencia y por supuesto varias versiones más de Android por delante. Número 2. iPhone X. El iPhone X llegó en 2017 para romper todo. Fue el primer iPhone sin botón Home, el primero con Face ID y el primero en traer esa pantalla OLED que dejó a sus fanáticos con la boca abierta. En su momento, este teléfono no era solo un iPhone nuevo, era el salto más grande de la marca desde el iPhone original. Y si lo recuerdas, volvió a ponerse de moda que tener un iPhone era símbolo de estatus. Si llegaste a tener uno en 2017, ¿consideras que mejoró la percepción de tu estatus en ese tiempo? Te leo en los comentarios. Ahora sí, hablemos de lo que realmente importa. ¿Cómo rinde el iPhone X en 2025? A pesar de los años, su chip A11 Bionic sigue defendiéndose muy bien. Para redes sociales, multitarea ligera y navegación va fluido. Sin embargo, cuando le pides más, se nota la edad. Videojuegos pesados como Genshin Impact o Call of Duty ya no corren con la misma soltura y la carga gráfica exige mucho más de lo que este procesador puede manejar actualmente. Pero aquí viene algo que sorprende. La experiencia general sigue siendo muy estable. El Face ID continúa funcionando rápido, las animaciones siguen siendo suaves y el teléfono no se siente torpe como los gama de entrada actuales. Y es algo que se le debe de reconocer a Apple aun si eres un retractor. La marca optimiza sus equipos muy bien. Sin embargo, si hay algo que realmente define a un teléfono en 2025 son dos cosas, sus cámaras y su batería. Y aquí es donde el iPhone X puede sorprenderte o todo lo contrario. Empecemos por las cámaras. El iPhone X sigue siendo sorprendentemente funcional. Su sensor principal y teleobjetivo de 12 megapíxeles y su lente frontal de 7 megapíxeles combinados con el procesado de Apple todavía entregan fotos con buena calidad. No obstante, es solo cuando hay una buena iluminación en la toma, ya que cuando se vuelve de noche, al no tener un modo nocturno, el ruido aparece, pero para fotos del día y redes sociales rinde bien. Ahora, la batería. Aquí viene la realidad. Si el iPhone X no tiene una batería reemplazada, la duración no será la mejor. La buena noticia, con una batería cambiada y optimización básica, puede aguantar una jornada ligera sin problemas. Y además, su carga es más rápida de lo que muchos recuerdan. Sin embargo, todo esto tiene mucho más sentido cuando lo comparamos con teléfonos actuales. Así que hagamos una comparativa rápida. Frente a los gama de entrada del 2025, el iPhone X pierde en batería, número de cámaras
cámaras y en algunos casos en el diseño. Pero ojo, en fluidez del sistema, estabilidad, grabación de video y experiencia general de uso, el iPhone X todavía se defiende. Además, la calidad de construcción del iPhone X sigue siendo premium, mientras que varios gama de entrada actuales usan plástico por todos lados. Número 1. iPhone SE 2022 o de tercera generación. El iPhone SE de tercera generación salió en 2022 y fue ese modelo que muchos subestimaron desde el primer día. Muy pequeño, muy básico, muy antiguo, pero detrás de ese diseño clásico había algo que Apple no suele regalar: potencia a precio reducido. De hecho, si lo miras bien, es como un iPhone 8 que decidió ir al gimnasio y regresar con un motor completamente nuevo. Pantalla compacta, Touch ID, cuerpo ligero. Sí, todo eso nos recuerda a otra época, pero en su interior lleva un chip que, en su momento, estaba a la altura de los iPhone más caros. ¿Tú eras parte de sus detractores o te parecía un modelo interesante? Te leo en los comentarios. Y aquí la historia se pone interesante, porque una cosa es la nostalgia, pero ¿cómo se siente usarlo en pleno 2025? El iPhone SE de tercera generación sigue moviéndose gracias al chip A15 Bionic, el mismo que Apple usó en los iPhone 13. ¿Y qué significa eso en el día a día? Que aunque tenga carita de 2017, por dentro sigue siendo rápido, fluido y capaz. Apps como TikTok, Instagram y YouTube abren sin problemas. La multitarea va bien y la navegación es tan estable como en un gama media actual. Eso sí, su pantalla pequeña hace que la experiencia sea más compacta, lo que es ideal para unos, pero un punto negativo para otros. Y sobre los videojuegos, los mueve, pero es necesario aplicar los gráficos moderados para evitar calentamientos. Recuerda, no es un teléfono gamer, aunque sí sorprende lo bien que aguanta. No obstante, no todo es potencia, porque una cosa es que funcione bien y otra es que tal se comporta su cámara y batería. Este modelo cuenta con un lente principal de 12 megapíxeles y un frontal de 7 megapíxeles, los cuales pueden parecer sencillos, pero hacen magia gracias al procesamiento de Apple. De día las fotos salen bien y para redes sociales no hay quejas. Sin embargo, cuando cae la noche es posible ver algo de ruido y menos detalle. Por otro lado, respecto al video, sigue siendo un campeón. Su lente principal puede grabar hasta en 4K a 60 FPS, con una estabilidad que muchos gama de entrada envidiarían. Ahora, aquí es donde muchos se bajan del barco. La batería, con apenas 2018 mAh, este SE hace lo que puede. Si tu uso es ligero, puede aguantarte el día, pero si eres de utilizar redes sin parar, vas a necesitar cargarlo constantemente. Aunque no todo queda aquí, porque para saber si realmente vale la pena, hay que compararlo con lo que te ofrecen los teléfonos del 2025. Para ser justos, lo compararemos con modelos gama de entrada del 2025, como el Samsung Galaxy A16 y otros. En pantalla, el SE pierde sin pelear, mientras que los Android actuales ya vienen con paneles grandes de 6.5 a 6.7 pulgadas y la mayoría con 90 Hz, el SE mantiene su pantalla pequeña de 4.7 pulgadas a 60 Hz. ¿Es compacto? Sí, pero si no te gustan los dispositivos pequeños, es un punto a considerar. Sin embargo, cuando pasamos a la potencia, el SE humilla. El chip Apple A15 Bionic sigue siendo tan potente que deja atrás a gran parte de los gamas de entrada de hoy. En apps, redes sociales y juegos ligeros, la fluidez es evidente. Eso sí, la batería vuelve a ser su punto débil. Mientras los gama de entrada ofrecen 5000 mAh, el SE apenas llega a los 2018 mAh, lo que significa que si lo compras, vas a necesitar tener el cargador cerca casi todo el día. Entonces la pregunta del millón: ¿vale la pena en 2025? Si quieres potencia a un precio accesible, sí, pero espera, si quieres ver gamas alta antiguos que de verdad valen la pena, mira el siguiente video y no te los pierdas. Así que dale click y descúbrelos.